Padre, aquí estamos delante de ti, ponemos esta mañana en tus manos. Bendecimos cada vida de los que nos ven a través de estos medios en cualquier parte del mundo, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, en cada vida, en cada país que en tu misericordia ha llegado, Señor. Padre bendito, gracias por lo que estás haciendo y creemos en ti. Bendecimos cada vida, Señor, que nos ve a través de estos medios. Y te pido, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones. Te lo suplicamos, mi Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor Jesucristo dice acá, amén y amén. ¿Listo, mis hermanos? Vaya a Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas capítulo 6. Y busque, por favor, Gálatas capítulo 6. Capítulo 6, ¿ya lo tienen ahí? Si ya lo tiene, diga amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la alianza del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice así el Señor. ¿Qué dice ahí? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Léalo nuevamente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén y amén. Hoy el Señor quiere hablarnos sobre el tema, la ley de la siembra y la cosecha. ¿Sobre qué quiere hablarnos? Sobre el tema, la ley de la siembra y la cosecha. Mire acá lo que yo tengo. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, si yo tengo acá este objeto en mis manos y yo lo suelto, ¿qué va a pasar? Se cae. ¿Cierto que sí? ¿Por qué se cae? Por la ley de la gravedad. ¿Sí o no? Se cae. Todo lo que sube tiene que bajar. ¿Por la ley de qué? De la gravedad. Ahora sí, usted puede decir, pastor, pero ¿qué hay con eso? Usted puede tener tanta fe, usted puede orar o ayunar para que no caiga, pero por la ley de la gravedad, el vaso va a caer, el objeto sea cual sea, va a caer. Ahora, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, ¿cuántos de nosotros por lo menos nos hemos tropezado en algún momento? ¿Sí? No vaya a decir, es que se fue, dejé. No. A veces resulta que cuando nosotros nos tropezamos, ¿a dónde vamos? Por la ley de la gravedad. Al piso. Usted no es que se va a ir volando, ¿no? Pero llega al piso por la ley de la gravedad. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, la ley de la gravedad fue creada por Dios, gústenos o no nos guste. Tenemos que someternos a la ley de la gravedad. Y cuando nosotros miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios establece la ley, una ley inquebrantable que jamás podrá ser quebrantada. La ley de la siembra y la cosecha. Así como la ley de la gravedad es inquebrantable, también la ley de la siembra y la cosecha también es inquebrantable. Ahora, la ley de la siembra y la cosecha es como la ley de la gravedad. No te puedes burlar de ella. Así como dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Todo, escucha, todo lo que el hombre sembrare en esta tierra, recogerá. Si tú siembras bueno, recoges bueno. Si tú siembras malo, vas a recoger malo. Porque esa es la ley que inquebrantable de Dios. Es una ley que no podemos pasar por encima, y esa ley se cumple. Lo que tú siembras vas a cosechar. Esa es la ley que a veces nosotros pensamos.
Ahora mira esto en Génesis, no pierdas Gálatas, por favor. Ve a Génesis capítulo 22 y vamos a mirar ahí algo muy precioso. ¿Ya lo tiene ahí? Génesis capítulo 8, versículo 22. Génesis 8, capítulo 8, verso 22. Y mira lo que dice ahí. Génesis 8, 22. Mientras la tierra permanezca o exista la tierra, no cesará la sementera y la siega, o sea, no cesará la siembra y la cosecha. ¿Sí estamos ahí, iglesia? No cesará la sementera y la siega, o sea, no cesará mientras la tierra permanezca o permanezca, no cesará la siembra, no cesará la cosecha, el río y el calor, el verano y el viento, el día y la noche. Cuando tú miras la palabra de Dios, Dios nos está enseñando que así como compara la ley de la siembra con el frío. ¿El frío existe? Sí. ¿El calor existe? Sí. Y eso es algo normal, eso es algo común. Y lo que Dios nos está enseñando es que así como existe el frío, el calor, así también existe la noche y el día. Y todo lo compara con la ley ¿de qué? De la siembra. Él dice, mientras exista la tierra, no cesará la sementera, no cesará de sembrar, no cesará la cosecha, porque Dios lo siembra y lo hace ahí todo. Ahora, cuando nosotros miramos lo que significa la cosecha, Pablo nos habla en Gálatas, vuelve ahí por favor, nos habla de la ley de la siembra. Y la Biblia dice que todo, diga todo, no unas cosas. Hay personas que han sacado este texto y le han dicho, no todos, vuelvo y aclaro, no todo predicador, pero hay predicadores que le dicen que entre más dinero usted da, más va a coger. Y se pegan de Gálatas capítulo 6, dicen todo lo que el hombre, de la ley y la siembra. Pero cuando nosotros miramos, no solamente habla de eso. Se pegan en ese texto y de ahí no lo sacan a los predicadores, porque solo hablan de la prosperidad y de la bendición y de plata y de plata. Pablo nos está enseñando aquí algo muy preciso. Dice todo lo que el hombre sembrara. Si tú siembras odio, ¿qué vas a recoger? Odio. Si tú siembras menosprecio, ¿qué vas a recoger? Menosprecio. Si yo siembro rechazo, ¿qué voy a recoger? Rechazo. Y lo que Dios espera de nosotros, lo que Él espera es recoger de lo que hemos aprendido. Que nosotros demos de lo que hemos aprendido. Ejemplo, Dios nos habla cada 8 de diferentes temas, ¿sí o no? Si Dios nos habla del perdón, ¿qué espera Dios de nosotros que demos? Que demos el perdón, que practiquemos el perdón. Eso no es nomás escuchar el tema del perdón, que Dios me perdonó, que yo debo perdonar, pero a mí me cuesta perdonar. Si Dios dio su vida para que yo viva una vida recta delante de Él, ¿cómo debo hacerlo? Vivir delante del recto, no como a mí se me dé la gana. Es vivir una vida conforme a la palabra, y cada mensaje que Dios da domingo tras domingo espera resultado de nosotros, que vivamos. O sea, Él siembra, pero también espera la cosecha. Nos enseñó sobre el perdón. ¿Y qué espera de nosotros? Que recojamos, que demos perdón, que amemos. Si yo no siembro amor, ¿qué amor voy a recoger? ¿Qué amor? Y ahí a veces entran los, ay, es que usted no me ama, pero ¿qué vas a exigir si no das? ¿Cómo voy a decir, usted ya no me quiere cuando tú no expresas el amor? Y esa es la ley de la siembra. Y yo siempre te digo, nunca esperes a recibir lo que tú no has sembrado. A veces hay gente que quiere recibir de lo que no han dado, cuando la Biblia dice que tú recogerás de lo que tú ¿qué?
siembras. ¿Sabes por qué? Porque Dios es testigo silencioso de nuestras siembras. Te voy a repetir eso. Dios es testigo silencioso de nuestras siembras. ¿Por qué es testigo silencioso? Porque Él se da cuenta de lo que tus actos, de lo que tú haces y dejas de hacer, de lo que tú siembras. Porque Él es omnisciente, porque Él es omnipresente, porque Él es omnipotente. Él está en todo lugar. Y a veces nosotros pensamos que Dios no está donde nos escondemos. Dios está ahí, y lo que tú estás sembrando, eso vas a recoger. La Biblia dice: el que siembra para la carne, de la carne va a recoger. Si tú, ¿qué siembras? Dice: siembras corrupción, corrupción, violencia, violencia, muerte, muerte. El que siembra para la carne va a recoger de la carne. Pero el que siembra para el espíritu, dice, del espíritu va a segar. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y a veces se nos olvida, y somos expertos en coger la Biblia y darle bibliazos a la hermana o a la hermana, al hermano, a la esposa o a la esposa. Y es que la Biblia dice, no dice, vívelo tú. Y cuando va al culto, de pronto está el cónyuge ahí al lado y le dice: sí, escucha, ¿no? No, perdóneme, usted no, el mensaje no es para su hermano, es para usted. Escuche y aprenda a dar cosecha de lo que Dios está sembrando cada 8 días en su vida. Tenemos que aprender nosotros eso. Vamos a leer unos textos para que te quede bien claro que lo que tú siembras vas a recoger. ¿Cómo estás sembrando? De lo que yo siembra. Leamos unos textos, por favor. Eclesiastes capítulo 12. Eso está ahí enseguida de Proverbios, para que no nos demoremos. Proverbios. Ahí enseguida de Proverbios está. Eclesiastes capítulo 12. ¿Ya lo tiene ahí? Verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea que sea buena o sea mala. Usted no tome por inocente al Señor. Él ya lo sabe todo. Todo lo que hagamos rendiremos cuentas. Segunda de Corintios capítulo 5, por favor. Mira lo que dice el Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Ojo con esto. Ahí está hablando el Señor a través del apóstol Pablo. Porque es necesario que todos nosotros, diga todos nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, lo que uno siembra es el costal que le guardan para mañana. Por eso te digo, si tú no das amor, no esperes a recibir amor. No exijas de lo que tú no das. ¿Qué dice Romanos 14? Ahí enseguida. Vuélvete allá atrás. Romanos 14, por favor. Verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Cada uno. El problema es que nosotros miramos los errores de los demás y nunca miramos nuestros propios errores. Nos gusta juzgar, pero que no nos digan las verdades. Y Pablo dice: cada uno dará cuenta de todo, de lo que tú siembras. Si tú no siembras amor, no esperes recoger amor. Hay gente que se levanta como que si se hubiera comido una hiel de gallina, yo qué sé, o como que tomara agua mara. Se levantan pero
Digo a mi papá como alma que lleva ya saben. Y eso es lo que no tiene, eso es lo que no tiene que haber en nosotros. Debemos ser diferentes, dar. Si yo quiero dar, recibir amor, de amor. Si yo quiero recibir diálogo, préstese para el diálogo. Si yo quiero arreglar una situación, préstese para ello y arréglelo. Pero siempre lo que usted quiere recoger. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo estás sembrando? ¿Cómo tratas a tus padres? ¿Cómo los tratas? ¿Qué les dices? ¿Cuchis? Ya me tiene cansado. Ay, usted sí jode. Y muchos van y los abandonan por allá. Tranquilo que ya te llegará el día. Porque es la ley de la siembra. Lo que tú siembres en esta tierra lo vas a recoger. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque hay hijos que se les ha cerrado las puertas porque han deshonrado a sus padres. Deshonrar es gritarlos, desobedecerles. Y por eso dice la Biblia, la lámpara se le apagará muy temprano. Lo normal y lo bíblico es que los hijos entierren a sus padres, pero hoy se está viendo todo lo contrario, padres enterrando a los hijos. ¿Cómo estás tratando tú a tus hijos? ¿Cómo los tratas? La Biblia dice: no provoquéis a ira a tus hijos. Ya hay padres que son pero torpes, llamémoslo así, no todos. Pero en vez de educar a sus hijos los maltratan, los hieren, los ofenden con palabras hirientes. Y de ahí quiere que el hijo le dé un abrazo. ¿Qué abrazo esperas cuando tú heriste a tu hijo, a tu hija? Tu hijo necesitaba una palabra de aliento, un apoyo cuando más lo necesitaba. No estuviste tú. Y si esperas que cuando estés enfermo él esté ahí para ti, cuando lo que tú siembras es lo que vas a recoger mañana. Esa es la ley de la siembra. Pablo dice todo, habla de todo, todo es todo. Lo que tú siembras vas a recoger. Dice la Biblia: hijos, honrad a vuestros padres, padres, amad a vuestros hijos, no provoquéis a ira. Esposos, amad a vuestras mujeres y tratadlas como un vaso frágil. Pero ya no hay sacerdotes, hay capataces en los hogares. Es que aquí mando yo, sí, pero mande para el desayuno más bien. Quieren recibir amor cuando no dan amor. Son más secos que un pímpano de hielo. No sé si la esposa, es que hoy en día han cambiado esos hogares. Hermano, ¿usted se acuerda cuando el novio le hace el beso con torniquete? Y ahora le pone la frente como hija para que le dé el beso. Y esperamos nosotros recibir. Otros llegan y ¿cómo te fue? Yo digo, ¿estos son esposos o son amigos? ¿Qué pasa? ¿Qué voy a esperar a recibir si yo no doy? ¿Ah? Pero mira aquí, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a Dios? Y de lo que tú le des a Dios, Él te va a dar a ti. El honrar a Dios es en todas las cosas. Tú no puedes ser santo en la iglesia y santurrón afuera. Lo que yo soy en Cristo tengo que serlo dentro de la congregación y fuera de ella misma. Porque Dios está en todo ¿qué? Lugar. Es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Permanece para siempre. Pero aquí viene algo muy bueno. Hablamos de la cosecha y la siembra. Siembra y cosecha. Y yo siempre he dicho esto. Los que venimos del campo, usted nunca ve un agricultor, un campesino mezquino.
El campesino primero trabaja la tierra, la labra, porque él quiere sembrar. Y le invierte tiempo. Y eso no es que hoy siembra y mañana cosecha. A veces hay sembradores que tienen que esperar hasta un año para poder recoger de lo que sembraron. Y cuando nosotros miramos, ya entrando a otro paso, todo lo que tú siembras vas a recoger. Así es que, amados esposos, si usted quiere amor de su esposa, siembre amor. Si usted quiere que su esposa tenga un presente, un detalle con usted, ¿cuántos le ha dado usted a ella? Yo siempre he dicho, hay hogares que los hombres son mezquinos, duros de codo, solo les gusta entrarías, pero no sacarías. Hermano, yo le he dicho, yo lo he dicho. A veces usted no ha visto la señora suya, yo no lo sé. Y arreglándose allá y cogiéndose el labial y metiéndole el dedo para poderse untar. Y antes le dice, yo soy tu macho, mi amor. Tu hombre. Yo le digo a la gente cuando yo hablo con las parejas, le digo, hermano, si usted es muy chichipato, vaya al remate, todo a 1,000. Y invierta 20,000 en ella. Yo le hago una pregunta, no me contesten las mujeres. ¿Cuánto usted se gasta, se le lleva el tiempo para gastarse un paquetico de algodón ahí? Le dura días. Un removedor, días. ¿Cómo no vamos a invertir en ellas? A veces que se vuelve uno chichipato, ¿verdad? Y si quiere que le den amor y lo atiendan como un rey. ¿Cuántos les gustaría que lo atiendan como Abraham y le digan mi Señor? Entonces tome la posesión de sacerdote y aprenda a ser un Señor. Amén. Diga, esto está bueno. Ay, ay, ay. Ahora sí ve a 2 de Corintios, por favor, ahí atrás, ahí adelantico, vuélvete. Que yo quiero enseñarte algo acá. 2 de Corintios, por favor, capítulo 9. Cuando nosotros miramos la vida del apóstol Pablo, Pablo es un apóstol que es entregado a Dios. Pablo es un apóstol que se preocupa por la iglesia del Señor. Se preocupa por enseñarles. Y algo que Pablo dice, nosotros nunca hemos predicado un evangelio el cual no hayamos recibido, que es el evangelio de Cristo. Pablo dice, aunque hay falsos profetas, maestros falsos, que se levantarán y engañarán al pueblo, porque el pueblo estaba acostumbrado a escuchar fábulas de los profetas mentirosos. Entonces Pablo dice, no, yo vengo a enseñarles el evangelio tal como yo lo recibí de Cristo. Y si alguno predica un evangelio a cual nunca Cristo nos mandó a predicar, el tal es anatema, dice. Y la palabra anatema significa maldito. Todo aquel que predique un evangelio fuera de las escrituras, o que quiera acomodar las escrituras a su favor, la palabra dice, es un maldito aquel. Eso es un anatema. Y hoy está lleno de eso. No todos, pero parece una plaga hoy en día. Todos cogen el evangelio y a favor de ellos. Les interesa más la lana de las ovejas que la propia oveja. Ese es un evangelio que ha hecho daño tremendo. El evangelio de la prosperidad es una mentira, un engaño. Y Pablo va en contra de eso. Pero Pablo, aquí cuando miramos a Pablo, Pablo les está hablando a los corintios. Pablo les enseña a los corintios porque la iglesia de Corintios habían experimentado el amor y la grandeza de Dios. La iglesia de Corintios había sido bendecida con fe, con dones. Pero dentro de la iglesia de Corintios había algo que no había en ellos. Hablaban en lenguas, parecían loros.
tenían dones, tenían fe, pero no había amor. Y si no hay amor, ¿de qué te sirve a ti saber tanta Biblia cuando no hay amor de Cristo en ti? Y Pablo empieza a los corintios a enseñarles, porque el pueblo de Corintios llegaba al puerto, y algo que tenía Corintios era que era una ciudad, hablemoslo así, era una ciudad bien bendecida porque todo llegaba ahí al puerto. O sea que ahí no había necesidad alguna. Yo ahí me imagino el que tenía 5 camellos era el que menos tenía ahí, no 5 carros, ¿no? Y Pablo les dice a los corintios algo que a veces a nosotros, lo que Pablo les decía, eso a veces suele suceder hoy en día en el ser humano. Dios los bendice a los corintios con fe, con dones, pero no había amor. Y otra cosa, Dios los bendice económicamente, porque Corintios, la iglesia de Corintios era bendecida, pero eran mezquinos. Eran duros para bendecir la obra de Dios. Y por eso Pablo les dice: ustedes tienen que aprender a ser como los colosenses, como los filipenses, como los gálatas, le dice. Aunque ellos, como la iglesia de Macedonia, y pone el ejemplo de la iglesia de Macedonia, les dice: aunque había hambre en la iglesia de Macedonia, aunque había escasez, había pobreza dentro de la iglesia de Macedonia, esa iglesia era bendecida en dar. Y Pablo aplica esto aquí, mírame. En Hechos capítulo 9. Segunda de Corintios capítulo 9, perdón. Verso 5 en adelante. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 5. Por tanto, dice Pablo acá, Segunda de Corintios 9, 5. Por tanto, tuve necesario de exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros, preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pablo les dice: yo lo que quiero es que ustedes aprendan a ser generosos, no por lo que yo les digo, sino por lo que ya Dios ha hecho en ustedes. Y esa iglesia yo digo que de todas las iglesias, la que más canas le sacó a Pablo fue la iglesia de Corintios, porque era una iglesia rebelde, dura para entender la palabra de Dios. Ellos les gustaba el evangelio según San Yo, o la oveja, el evangelio de la oveja. Y esos sí eran expertos: bendíceme, socórreme, provéeme, dame. Pero nunca les gustaba obedecer a lo que la palabra de Dios les decía. Y ese no era el problema. El problema es que ellos conocían el evangelio, ellos conocían la verdad a través de los apóstoles, pero les costaba. Y dice ahí el verso 6: pero esto os digo, dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pablo les dijo: hermano, solo recuerden la gracia de Dios sobre ustedes. Están llenos de tantas cosas, de tanta bendición, y a ustedes les cuesta. ¿Sabes por qué les hablaba Pablo aquí? Porque la iglesia en Jerusalén estaba pasando una economía tremenda, estaban mal. Y viendo la iglesia de Corintio que estaban bendecidos, y les dolía bendecir a sus hermanos y bendecir para el mismo templo en Jerusalén. Entonces Pablo les dice: no, hermanos, ustedes tienen que aprender a ser generosos. Por eso dice el verso 7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? ¿A quién ama? Al dador alegre. Yo me encontraba un día una persona y fumaba, y me dijo: no, pastor, es que yo doy más o menos, yo voy a la iglesia hace 15 años. Imagínese este sinvergüenza, hace 15 años y todavía fumando. Yo voy a la iglesia y yo entre más doy he visto la mano de Dios, dice.
Una persona que fuma y me decía, yo doy 1,000,000 casi quincenal. Y he visto como Dios me bendice. La pregunta es, ¿quién bendice? ¿Dios o el diablo estaba ahí? Y a veces se equivocan muchos. Muchos dicen, yo doy y he visto la mano de Dios, pero llevas una vida desordenada que da tristeza en ti. Llevas un evangelio el cual nunca Cristo lo predicó. Y Pablo les dice a los corintios, aprendan ustedes a dar, aprendan a tener un corazón generoso, dadivoso. Pablo dice, yo quiero que ustedes aprendan, no es porque yo les impongo, no porque yo les diga, ustedes aprendan a dar porque ya Dios les dio a ustedes. Y la iglesia de Corintio, como te digo, era el puerto, eran prósperos en gran manera, pero eran duros de codo. Ellos aplicaban sacarías, pero no entrarías, pero no sacarías. Nunca se preocuparon ellos por Jerusalén, la iglesia de Jerusalén. La descuidaron totalmente. Y dice acá el verso 8: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena ¿qué? Obra. Como está escrito, repartió, diólo a los pobres, su justicia permanece para siempre. Si algo nosotros miramos de la Biblia, es que nunca el Señor nos pide algo de lo que no haya enseñado. Él fue un ejemplo para nosotros en todo. Él dio amor, sí. Y por eso te decía, si tú escuchas un tema del amor, hermano, lo primero que espera el Señor es que lo pongas en práctica, que des amor. Si escuchas un tema del perdón, lo primero que espera el Señor cosechar de ti es que des el perdón a aquel que te lastimó, aquel que te ofendió. Ay, yo perdono pero no olvido. Es que usted, pastor, no sabe lo que me hizo. Usted no sabe lo que me hizo. Ah, es que como con usted no está viviendo, es que usted no sabe el calvario que llevo. Perdona y aprende a dar amor para poder recibir amor. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Pero si yo le preguntase de qué prediqué hace 8 días, yo creo que más de uno ni se acuerda, porque muchas veces no le ponemos importancia a lo que Dios habla en nuestras vidas. Y cada vez que venimos o nos reunimos en cualquier denominación, en cualquier lugar, lo que Dios espera de nosotros, que la palabra que Él predica, yo la ponga por obra. Por eso dice, no seas solamente oidores, sino hacedores. Y a veces se nos olvida. Y empiezan ahí entre hermanos, oiga, ¿de qué fue que predicó el pastor el domingo? Y están al martes y preguntando de qué se predicó el domingo. ¿Sabe por qué a veces nos pasa eso? Porque no le ponemos interés a lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Y Pablo pone como ejemplo a la iglesia de Macedonia. ¿Por qué cree que les hablaba en Corintios 9, 6, 5 en adelante? Porque ya él vio el ejemplo de la iglesia de Macedonia. Y mira lo que dice en Corintios capítulo 8 ahí. Vuélvete una hoja, por favor. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 1 y verso 2. Dice así la palabra: asimismo, hermanos, os hacemos saber, ¿qué dice qué? Que la gracia de Dios, ojo ahí, esa palabra gracia de Dios significa generosidad. Esa palabra gracia de Dios ahí en el verso 1 significa generosidad. Dice, asimismo hacemos saber cómo la gracia de Dios se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su ¿qué? Generosidad. Era una iglesia pobre, una iglesia que si comían en la mañana no comían en la noche. Pero ¿qué había en ellos? Generosidad.
¿Sabes por qué había en ellos eso? Porque ellos entendieron que nada de lo que tenía era de ellos. Que todos los bienes, lo que Dios les había dado, ellos entendieron, los de la iglesia macedonia, que nada era de ellos, que todo era de Dios. Ahora te pregunto esto: ¿lo que tienes es tuyo o de quién es? ¿no? Vuelvo y pregunto, Dios es un Dios de oportunidades. ¿Lo que Dios te ha dado es tuyo o de quién es? Oiga, ¿quién vive? Oiga, pregunto nuevamente, ¿lo que Dios te ha dado hasta el día de hoy, de quién es? ¿Es tuyo o es de Dios? Y entonces, ¿por qué nos cuesta ser generosos? ¿Por qué nos cuesta? Si la iglesia de Macedonia vivía en una escasez, en una pobreza tremenda, pero la gracia de Dios abundaba en ellos, y eso hacía que ellos fueran generosos para ser desprendidos, para dar para Dios. Oiga, esto es bíblico. Hay más de uno dirá, no, pues ahorita nos saca la platica. Yo como pastor, mi deber es enseñarte la palabra, y por eso es que yo les digo no celulares, para que tú la leas acá. Y dice que abundaban en riqueza de generosidad. ¿Usted sabe qué es eso? Hay un texto que dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? La Biblia dice: es más fácil que entre un camello por el roto de una aguja que entrar un rico al reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque a veces entre más plata tenga la iglesia de Corintio, eran más chichipatos, más duros para dar para la obra. Eran duros. Y el Señor empieza a través de Pablo y les dice, y mira el verso 3: pues doy testimonio, Pablo dice, con agrado que han conforme a sus fuerzas. Esa palabra fuerzas significa en griego, se traduce como que tenían la capacidad de dar y tenían la posibilidad de dar. Eso significa en griego. Y sigue diciendo el verso 3: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y aún dice, que diga iglesia, más allá de sus fuerzas, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos, ojo con esto, el privilegio de participar en el servicio para los santos. ¿Y qué era que estaba pidiendo Pablo para los santos? ¿Qué pedía? ¿Casa? No. Pablo pedía para los santos era una ofrenda, porque sabía que la iglesia de Jerusalén estaba mal. Y Pablo les dice, hermanos, la iglesia de Macedonia, a pesar de que no tenía, pero había en ellos una generosidad para dar. Y empezaban ellos a dar. Mira el verso 4 y verso 5. Y no como los, dice, no como los esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El verso 9: porque yo ya, dice, conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, Pablo les explica eso. Dice, por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mira el verso 12: porque si primero hay la voluntad, primero que debe haber, ¿qué? La voluntad dispuesta. Será apta según lo que uno tiene, no según lo que no tienes. Pablo les dice, hermano, no den de lo que no tienen. Y aquí es donde entra el evangelio de la prosperidad. Aquí es donde se toman ese texto y le dicen, vea, ellos dieron de lo que no tenían. Hermano, usted levántese por fe, tome un sobre y dé 1 millón, 2 millones y dígale que en 15 días usted lo trae. Y se toman de ese texto. Hermano, cantidad de ladrones que se ve hoy en día así. Ladrones sobreabundan.
Al menos usted va por la calle y sabe que le van a sacar una navaja, yo qué sé, y le van a... Pero hoy en día no, la iglesia vaya y pone el bolsillo. Y lo roban. Y yo por eso digo que lo sigan robando. Hermano, la Biblia habla claro. De con generosidad, de con amor, de con voluntad. Pablo no dice, yo aquí vengo a imponerles. No, Pablo dice, yo vengo a enseñarles el principio de la generosidad que debe haber en cada uno de nosotros. Así como el Señor fue generoso en darse en nosotros. La generosidad. Y hay muchos que se levantan en las iglesias y dicen, entre más des los diezmos, más te entro al cielo, le dicen. Y la gente cree que compra milagros con dinero. Qué equivocados están. Qué mentira. Hermano, Pablo les enseña y les dice, lo que ustedes vayan a dar, no den de lo que no tengan. No se endeude por dar, pero cuando tenga, dalo de amor y generosidad. Dalo con amor. Y ahí donde dice, y vendían todo. Y mucha gente hoy en día, pastor, dice, así ve, vendieron todo y todo. Y hermano, y no falta el hermano sabio, por no decir lo contrario, que va y vende todo y le amontona al ladrón del pastor que está allá pidiendo. Qué tristeza. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo nos enseña a dar con amor, con generosidad. Nos enseña a dar lo mejor para Dios. Eso ya dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y si usted dio algo, no diga, ay, es que yo di tanto. Al hermano, ¿qué le interesa lo que usted dio? No sepa la mano izquierda lo que hace la mano derecha. Lo que usted siembra, siémbrelo con amor. Y el Señor, que es un testigo, ¿qué? ¿Un testigo qué? Silencioso. Él lo ve todo. Y Él ve cómo yo actúo. Mire, yo le voy a contar algo. Algo que sí nosotros luchamos es con las finanzas. Eso, ¿quién? A ver, levante la mano aquí. ¿Quién fue desprendido en eso todavía? Nos cuesta. Entonces resulta que cuando yo iba a la iglesia, yo seleccionaba las monedas. Yo ya sabía qué era acá. En esta ponía las monedas y en esta acá el billete. Y llegaba el momento de la ofrenda, pues, y le decían a uno, es que si usted no da es maldito, es ladrón. Y uno pues con ese temor. Pero ni aún así, diciéndome ladrón, yo hacía eso. Yo metía la mano a los bolsillos y como yo ya conocía las monedas, entonces yo empezaba, esta es de 100, decía yo, salga para afuera. Y la iba poniendo acá. Cuando ya miraba la más gruesita, decía, no, esta es de 200. Y empezaba a buscar las monedas más pequeñas y daba así. Y yo le abro mi corazón hasta que yo entendí ese principio, no de dar porque me imponían, no de dar porque me decían que era maldito, no de dar porque me decían que si yo no diezmo era ladrón, no de dar porque si me decían que porque si yo no doy el diezmo no entro al cielo. Yo no daba por eso. Cuando yo entendí el principio, yo daba por amor, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No hay precio. Él me compró un precio de sangre que no tiene valor ninguno. Y si Él no fue mezquino en dar su vida para mí, ¿cómo voy a ser mezquino yo? ¿Cómo no voy a tener un corazón generoso y dar para la obra de Dios? Ay, pastor, pero es que el Señor recibe lo... No. Hermano, yo era eso. Y cuando me enseñaron a mí que entre más plata daba, yo recibía, yo era uno de los que más sembraba, y era lo contrario. Porque Dios conoce la actitud de tu corazón. Dios conoce el anhelo con que tú lo das. Si tú lo das con amor, no lo des esperando nada a cambio. Si tú das algo, una ofrenda, lo que tú lo des, dalo con amor, sé dadivoso, pero no digas, ay Señor, le doy 200 y ya en 8 días 400 me da. Hermano, no des nada. Si tú esperas a dar algo a cambio, nunca des nada. Da con generosidad sin esperar nada a cambio.
¿Sí estamos entendiendo, iglesia? La iglesia de Corintios era rica grandemente, rica. Pero ¿qué pasó ahí en ellos? Que no entendieron. Mira lo que dice Hechos, capítulo 4, por favor. Hay gente que da y le dice: no, señor, tú te encargas. Si usted tiene, llámese lo que tenga, empresa, negocio, entonces le dice: señor, yo te doy y tú me respondes por el negocio. No, usted no le dé nada. Usted dele por lo que lo ama y porque ama la obra del Señor. ¿Qué dice Hechos capítulo 4? Verso 30. Leámoslo desde el 32. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón, o sea, en un solo sentir y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Nadie decía: esto es mío, sino que tenían todas las cosas ¿en qué? En común. La iglesia primitiva fue bendecida por eso, porque fue una iglesia desprendida y nadie decía: esto es mío y nadie me lo toca. Sigue el verso 2. Estamos en el 34, verso 33, perdón. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundantemente gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y la traían el precio vendido ¿a quién? Y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ahora, ojo aquí con esto. Dice que lo traían. Cuando dice lo ponían al pie de los apóstoles, no era que decir que le ponían la plata y a los apóstoles en los pies, sino que le entregaban en las manos. La pregunta aquí es esto, hermanos: ¿quién debe administrar los recursos en una iglesia? ¿Quién cree usted? La misma Biblia nos enseña quién debe administrar los recursos. Administrar. Mire el verso 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían cada uno según la necesidad. ¿Quién hacía eso? ¿Quién administraba los recursos ahí en la antigüedad de la iglesia primitiva? Los apóstoles. Mire, yo no sé, va a sonar duro esto lo que yo voy a decir. Entonces, ¿quién ministraba? Hoy en día es necesario, y yo sí estoy de acuerdo, que la ley, o lo que se llama esto, ¿cómo es que llama el ministerio? Yo que sé, fiscalicen los recursos de cada iglesia. Yo sí estoy de acuerdo con eso. Que todo pastor debe ser fiscalizado. Y si eso pasase en la tierra, cae más de un ladrón ahí. Más de uno cae. Porque cuando les hablan de que alguien les va a fiscalizar, el dinero no les gusta. Y la Biblia dice que los apóstoles daban a cada uno. Por eso una persona o un pastor que administre los recursos de una congregación debe ser honesto y transparente. Debe andar en transparencia. Pablo dijo: yo nada he tomado de vosotros, dijo, yo lo he trabajado y lo que he conseguido, lo he conseguido con mis manos, dijo. Y yo sí estoy de acuerdo con ello. Y créame que sí oro por ello. ¿Para qué? ¿Para qué oro yo? Para que fiscalicen todo recurso que entra a las congregaciones, para que demos cuentas. Por eso es que hoy se ve tanto vividor robando a las ovejas la lana, y ellos dándose la gran vida y la iglesia teniendo hambre, como los de Jerusalén.
Yo sí estoy de acuerdo con eso, yo no sé usted. Cada recurso que entre a una congregación se debe dar cuenta y debe ser manejado con transparencia. Entonces la ovejita tragando pasto seco y el pastor los buenos banquetes. La ovejita andando en cicla y el pastor en carros blindados y con escolta. Imagínese, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde? Y cuando les dicen que les van a fiscalizar, eso pegan el grito al alto. Y yo vuelvo y lo repito última vez, yo estoy de acuerdo que todas las congregaciones deben fiscalizarnos, el Estado, lo que sea. Porque tiene que haber en uno transparencia. Transparencia. Así como el Señor dice que es un testigo, ¿qué? Silencioso. Él sabe lo que tú haces. Él sabe cómo tú siembras. Él sabe cómo tú actúas fuera de este lugar. Él sabe cómo te comportas allá en la calle. Él sabe cómo te comportas en tu casa. Si en la casa, aquí en la iglesia eres santo y en la casa eres santurrón. Él sabe, Él lo conoce. Ya Él no podemos nosotros engañar. Él nos está fiscalizando a nosotros. Y por eso yo les decía el domingo pasado, antepasado, del propósito de Dios. Habrá cristianos que morirán y nunca verán la gloria de Dios. No porque Dios no quiera cumplir el propósito en usted, es porque usted nunca dejó que Dios haga la obra en usted. Debe haber transparencia en nosotros en todo. Debe haber transparencia en nosotros. Así como te comportas acá en la iglesia, debes comportarte afuera. Debes comportarte en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tus vecinos. Y por eso es que mucha gente le da miedo predicar el evangelio, porque va a predicar el evangelio. ¿Usted, hermano? Ay, si yo lo vi anteayer tomando pola como yegua soleada. ¿Usted es cristiano? ¿Hace cuántos años? 15 años, el llanero solitario. No, míreme, créame aquí terminando aquí, hermanos. Un día usted y yo nos rendiremos delante de Dios y toda rodilla, rico, pobre, esclavo, blanco, personas de color, grande, pequeño, Hitler, el Buda, todos estaremos de rodillas delante de Dios un día, dando cuenta de lo que hemos hecho acá en la tierra mientras Dios nos dio la oportunidad de vida. Mira el verso 10, por favor. Si tú vuelves a segunda de Corintios, cuando tú miras segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9. Pero si tú miras ahí, mira lo que dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mira el verso 10. Y en esto doy mi consejo, dice Pablo. Yo les predico allá, ustedes sí lo reciben, dice Pablo. Verso 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. O sea, Pablo les dice: hermano, en ustedes se quedó el querer. Y ustedes, al inicio de año, ¿cuántos sueños tienen ustedes? Y ustedes dicen: ay, es que yo quiero esto, pero nunca trabaja para ello. Señor, yo pongo mi hogar y este hogar va a ser, este año va a ser lo mejor, voy a ser el mejor esposo, pero nunca trabaja el mechudo por ello. Nunca se preocupa por ello. Voy a ser este año la mejor esposa, voy a ser la mejor madre. No hay.
Y por eso dice Pablo: ¿hasta cuándo ustedes van a estar de promesa en promesa y no van a cumplir? Por eso dice la Biblia que tú sí, si así, y tú no, ¿qué? Sea ¿qué? No. Ahora mire aquí, hermanos. La pregunta es que me decían a mí: pastor, ¿el diezmo es bíblico hoy en día? No. Y yo he recibido, como se dice, bala por esas prédicas así. El diezmo no es bíblico. Lo que leímos nosotros, Pablo nos enseña es a dar una ofrenda de corazón. Escucha esto. Cuando tú y yo miramos el Nuevo Testamento, vemos que la iglesia ya no se rige por los diezmos, por el sistema de diezmos. La iglesia, Pablo menciona, son ofrendas. Pablo dice que empieza a recoger la ofrenda para los santos. Pablo empieza a recoger ofrendas para la iglesia de Jerusalén. Pablo empieza a recoger ofrendas para sus propios viajes misioneros. Ahora escucha esto. Un cristiano no escucha. Un cristiano no tiene la obligación de diezmar. Pero aquí hay un problema, hermano. Desde que acá se enseñó que el cristiano no tiene la obligación de diezmar, ya no dan. No, es que antes lo daba era porque me tocaba. Sí. Ahora ya no lo hacen por voluntad o por generosidad. Un cristiano no tiene la obligación, escucha esto, de diezmar. Sin embargo, escucha esto. Sin embargo, el creyente tiene la responsabilidad de ofrendar generosamente. ¿Cómo la ve usted ahí? O sea, la iglesia no se movía en el Nuevo Testamento por los diezmos. Todo lo hacían era generosamente. Ahora si nosotros hablamos siempre del 10, pero nunca les gusta dar el 20. No, yo doy lo que está establecido y ya. De ahí no me mueve nadie, dicen muchos. Pero ¿dónde está tu corazón? La Biblia dice que donde está tu tesoro, está tu corazón. Y Pablo, ya terminando acá, nos enseña dos cosas. Lo primero que nos enseña Pablo es, dice, den con generosidad. Den conforme propusieron en su corazón. Yo no sé usted qué propuso en su corazón. En la antigüedad hacían 3 fiestas. Y el Señor le dice a Pablo, en la antigüedad dice, nadie, en el tiempo de Moisés, dice, nadie se presente al tabernáculo o nadie va al templo con las manos vacías. Y eso está en Deuteronomio. Y Pablo está citando Deuteronomio otra vez aquí en Corintios. Dice, cada uno dé generosamente, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni quejándose, porque Dios ama ¿a qué? Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Llévate esas dos cosas. Nunca tú des porque te toca. Nunca tú le des nada a la obra de Dios si tú quieres algo de recompensa de parte de Dios. No lo hagas. Lo que tú des, que salga de tu corazón. ¿Qué tal si tú en un cumpleaños, escucha esto, qué tal si tú en un cumpleaños en tu casa, y eso de pronto suele suceder en las mayorías, ¿no? Resulta que está cumpliendo años tu esposa o tu esposo. Vamos a hablar de la esposa primero. Y tú le das algo a tu esposa, un presente, un pequeño detalle, yo que sé que le des. Pero resulta que al mes siguiente cumple años tú. Y resulta que tu esposa no te dio nada. Harto que lo quieren a uno, ¿no? Harto. Y si no, de la pasa, mi amor, ¿usted sabe qué día es hoy? Felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones.
¿Y qué día es hoy? Le dice la esposa, pues lunes. ¿Pero qué día es hoy? Felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones. ¿Qué está haciendo ahí? O sea, como diciéndole, acuérdate, yo te di, tú tienes que darme. La pregunta, ¿esto es válido? Recuerda que yo te di. No des nada, pero tampoco saques en cara nada. Lo que tú des, la mano izquierda no lo sepa la mano derecha. Si supiera esos mariachis que le traje, ¿cuánto me costó? ¿Es que usted no sabe o qué? Y usted ni una torta de 2,000 pesos me dio. Llévate eso. Lo que tú des para la obra de Dios, dalo con generosidad. Amén. Nunca dé porque le toca. Nunca. Nunca. Hágalo porque usted ya ha sido bendecido, como le dijo Pablo a los Corintios. Recuerda la gracia de Dios donde Dios te tiene, en lo que te ha dado, lo que te ha proveído. Mira, tú tienes esto, les dijo Pablo, porque la iglesia de Corintios tenía eso, pero eran mezquinos, eran duros para dar. Y Pablo les dice, recuerden lo que ya él hizo por ustedes. Señor, dile gracias, Padre, te damos por este tiempo, por la oportunidad, por lo que tú nos das, Señor. Señor, dile, hoy queremos dar de lo que tú nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus ojos. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.